No me gustaba ir a la casa de mi tía Estela. Era por una razón sencilla y simple, al menos para el niño de 9 años que fui en aquella época. Ella tenía una muñeca de porcelana antigua, de esas que tienen ropas victorianas y caras redondas y aterradoras. El vestido que tenía era de color vino, hecho de terciopelo, con múltiples encajes y con un sombrero de pradera alto con un tocado de flores. Recuerdo que el cabello era de color cobrizo y peinado con caireles que le caían por ambos lados del rostro. Sus ojos eran de color azul celeste y sus mejillas estaban sonrosadas, algo que contrastaba con su semblante pálido y macabro. Si uno la levantaba en cierta posición, la muñeca cerraba los ojos, aunque yo nunca quise tocarla ni estar cerca de ella. Si bien su aspecto me daba miedo, lo que realmente me provocaba terror era su historia, misma que mi tía Estela disfrutaba de contarme todos los días en que la visitábamos. Solía decir que había pertenecido a una niña que había fallecido y que ahora su espíritu estaba encerrado en su interior. A causa de ello, decía, la muñeca a veces se movía del lugar cuando nadie la veía. No le creía al principio, pero en ocasiones la muñeca se encontraba en su sitio encima del ropero en la recámara, y cuando volvía a pasar frente a su habitación, la veía acomodada en la cama, entre las dos almohadas. Otras veces la veía sentada en una mecedora que había allí también. Dejaba de prestarle atención por unos minutos, y cuando volteaba a verla ya estaba en el piso o en la cama. En una ocasión en particular, la muñeca se encontraba en la sala. Yo no quería estar ahí, pero tenía que cruzarla para llegar a la cocina. Cuando salí, la muñeca ya no estaba. Después de recorrer la casa completamente asustado, la encontré dentro de la recámara de mi tía. Estaba sentada en la mecedora. Me asustaba mucho, pero mis padres y mi tía le restaban importancia, y a veces hasta se reían de eso. Es la imaginación del niño, les oía comentar. No me tomaban en serio, por lo menos hasta que descubrí por qué minimizaban mi miedo. Ese día, cuando llegamos de visita, vi que la muñeca se encontraba en la sala. Como ya era costumbre, hice lo posible por no mirarla mucho tiempo, y al igual que siempre, cuando volví a prestar atención la muñeca ya no estaba en el sillón. Se lo dije a mis padres y estos le restaron importancia de inmediato. Entonces me dirigí hacia la habitación donde casi siempre la veía y descubrí a mi tía Estela acomodándola con mucho cuidado en la mecedora. Luego volteó hacia mí y vi la gran sonrisa que tenía en su rostro. Fue una revelación para mí, y aunque mi tía intentó justificar lo que estaba haciendo bajo el pretexto de que la muñeca no anduviera a sus anchas por la casa, empecé a pensar que todo este tiempo era ella quien la movía del lugar para hacerme creer que lo hacía por sí sola. Ahora que sentía que había descubierto el engaño, me fue más fácil acostumbrarme a la presencia de la muñeca en cualquier lugar de la casa. Comencé a verla como lo que era, un simple juguete con el que mi tía Estela adornaba su casa. El tiempo pasó. Mi tía Estela enfermó y eventualmente murió. Al no tener familia, sus bienes fueron heredados a sus hermanos. Alguno de ellos optó por vender la casa, mientras que todas las pertenencias se repartieron entre todos. Casi toda la ropa se fue a la caridad. Los muebles acabaron en las manos de distintos anticuarios de la ciudad, pero la muñeca de porcelana se quedó en nuestra propia casa. Mis padres decidieron conservarla, aunque la mantuvieron guardada dentro de un armario por muchos años hasta que yo mismo me olvidé de su existencia. Fue ya cuando tenía 16 años cuando volví a ver la muñeca de porcelana, después de una limpieza profunda en nuestra casa. Mi madre la sacó del armario en el que la tenía guardada y me la mostró. Me preguntó si me acordaba de ella, pero lo cierto es que no. Al menos en aquel momento no. Me contó que le había pertenecido a la tía Estela y admitió sin mucha vergüenza que solía jugarme bromas con ella, cuando decía que la muñeca estaba poseída y la movía del lugar para que lo creyera. Desde luego no me pareció una anécdota graciosa por mucho que fingí reír, mucho menos porque aquel juguete fue a parar a la sala, justo en la alacena donde guardábamos la vajilla costosa junto a otras reliquias familiares. Era el sitio perfecto para que todos pudieran verla. Sin embargo, la historia fue distinta cuando tenía 9 años. La muñeca nunca se movía de su sitio en la vitrina, pero era la atracción principal cuando teníamos visitas. Les gustaba, pese a su apariencia atemorizante. Era una verdadera joya del siglo pasado que ahora engalanaba nuestro hogar. Por supuesto que me incomodó, pues con su presencia me resultaba difícil olvidarme de las travesuras de mi tía, cuando me creía por completo sus historias acerca del espíritu que habitaba dentro de ella. No hacía nada más que permanecer quieta entre los platos, las copas y las tazas, pero sus ojos aún transmitían aquel vacío que tanto me aterraba de niño. Si realmente había existido algo sobrenatural con ella, al parecer se había marchitado cuando se mudó a nuestra casa. Por lo menos eso pensé hasta que empezaron a pasar cosas. Una noche, a eso de las 2 de la madrugada, me desperté de pronto y fui al baño. Al salir de ahí me dirigí a la cocina para beber un poco de agua. Para ello tuve que pasar por delante de la alacena en la que se encontraba la muñeca. No obstante, apenas le presté atención debido a la penumbra,
pero mientras me servía un vaso de agua escuché el tintineo de algo detrás de mí. Fue como si una torre de platos se tambaleara. Todavía con el vaso en mano caminé hasta la alacena y contemplé la muñeca de porcelana durante unos momentos. Mis recuerdos de la niñez afloraron y esperé a que el juguete hiciera algo, pero se mantuvo inmóvil, mirando hacia la nada con sus ojos vacíos. Me encogí de hombros y regresé a la cocina, pero cuando pasé frente a la vitrina una vez más, vi de reojo que la muñeca tenía los ojos cerrados. Al prestar más atención, noté que estaban abiertos. Daba la sensación de haber parpadeado. Sacudí la cabeza convencido de que aquello había sido imaginación mía y regresé a dormir. Días después ocurrió algo similar. Un ruido de choque entre copas me despertó en la madrugada, y cuando busqué su origen me encontré con la muñeca nada más, quieta y con los ojos abiertos hacia la nada. Lo atribuí todo a que eran alucinaciones mías, pero cada vez que escuchaba ruidos, a la hora que fuera, me encaminaba deprisa hasta la alacena tan solo para comprobar que no era nada. Y si algo sucedía realmente, era que mi madre o mi padre hacían algo ahí, limpiar o sacar algo, pero nunca era la muñeca de mi tía. Ella siempre permanecía quieta y en silencio, con sus ojos azules enfocados en el vacío. A pesar de lo sugestionado que me encontraba, no les decía nada a mis padres. Quise convencerme de que los ruidos no eran causados por algún movimiento de la muñeca. Quizás solo era que alguna corriente de viento se colaba o algo así. Seguro que ellos pensarían lo mismo. Por lo tanto, decidí tratar de acostumbrarme y lo logré durante un tiempo. Incluso hasta me olvidé de ello porque cumplí 17 años y hasta me había conseguido una novia que mantenía mis pensamientos muy lejos de la muñeca de porcelana que estaba en la alacena. Sin embargo, más temprano que tarde ella también se topó con aquella reliquia. Ella se llamaba Karen y un día vino de visita por invitación de mis padres. Todo pintaba que sería una parrillada familiar normal. Luego de las presentaciones, Karen dijo que quería conocer la casa en la que yo vivía. Le mostré casi todo, incluida mi habitación, a excepción del rincón donde se encontraba cierta alacena. La descubrió cuando nos encaminábamos de vuelta al patio trasero. Algo atrajo su atención y no me sorprendió descubrir que había sido la muñeca de porcelana. Se acercó a la vitrina y contempló aquel rostro pálido y desprovisto de toda emoción. Me emparejé con ella y me comentó que le fascinaban las antigüedades como aquel juguete. Dijo también que su abuela había tenido una hace muchos años, pero que ahora debía encontrarse en las manos de algún coleccionista ya que la habían vendido. A mí me hubiera encantado que también lo hubieran hecho con la que ahora se encontraba en nuestra casa. Entonces me preguntó si aquella muñeca le pertenecía a mi madre, lo cual me recordó la historia que siempre repetía mi tía acerca de cómo la había obtenido. Le mentí a Karen diciendo que mi abuela le había regalado esa muñeca a una tía y que ésta a su vez se la había heredado a mi madre poco antes de fallecer ya que no tenía hijas. Karen soltó una exclamación y dijo que eso era genial. Luego bromeó con la posibilidad de pedirle a mi madre que se la regalara para continuar con la tradición familiar de alguna forma. Sonreí, aunque no me causó mucha gracia. Karen no sabía que a mí me incomodaba la presencia de la muñeca de mi tía y mucho menos me atreví a contarle la otra historia que tanto había escuchado de niño. Sin embargo, ella no tuvo la necesidad de preguntarlo, pues seguido mencionó que cuando era niña ese tipo de muñecas le daban mucho miedo. Sentí un leve escalofrío cuando contó que uno de sus primos solía molestarla, diciéndole que la muñeca de su abuela estaba poseída por un espíritu que la hacía moverse cuando nadie estaba mirando, pero que si uno prestaba atención durante mucho tiempo, iba a poder verla moviendo los ojos o la cabeza. Karen se rió y me preguntó si esa historia me parecía graciosa. Vacilé en responder que sí, sin poder dejar de lado las cosas que me habían pasado en los últimos meses y a los que prefería ya no prestarle atención. Entonces miré hacia la muñeca de mi tía y me dio la impresión de que ella me observaba fijamente con sus ojos vidriosos y vacíos. Esa misma noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en lo que había hablado con Karen, ni tampoco podía dejar de recordar la historia de mi tía. Quizá por eso me sobresalté al escuchar los trastes chocando entre sí. Fue un ruido sutil, leve, pero me bastó para obligarme a salir de mi habitación y revisar lo que estaba pasando. Me detuve delante de la alacena, a la espera de lo peor, pero todo estaba tal cual se había quedado. Como siempre se hallaba todo en su lugar, y la muñeca de mi tía me observaba fijamente. Por Dios que me miraba. Así que ahogué un grito y retrocedí hasta golpearme con una de las mesitas de la sala. Un florero que había allí cayó al suelo y se rompió con estrépito. Una luz se encendió al fondo. Mis padres salieron de su habitación a toda prisa, mi padre con garrote en mano. Al verme, me preguntaron qué había pasado, si alguien se había metido. Les dije que me había despertado para ir a la cocina, pero que todavía andaba medio dormido y no me fijé por dónde caminaba. Mi madre respiró aliviada, pero se lamentó un poco por el florero roto y me pidió que recogiera los pedazos. Mi padre sacudió la cabeza y se retiró de nuevo al cuarto sin darle más importancia al asunto.
Después de limpiar el suelo, me quedé contemplando la muñeca de mi tía y traté de convencerme a mí mismo que no tuvo sus ojos fijados en mí, que tan solo lo creía así. No obstante, por mucho que me moviera a los lados para salir de su campo de visión, siempre me daba la sensación de que me miraba. Ella me miraba. Tiempo después, las cosas comenzaron a empeorar. Había vuelto a ser ese niño asustado que no podía soportar la presencia de aquella muñeca. Cada que pasaba frente a ella, percibía su vacía mirada seguir cada uno de mis pasos. Sentía que giraba su cabeza para no perderse ninguno de mis movimientos. Los trastes chocaban entre sí en varias ocasiones durante la noche, y cuando me disponía a comprobar lo que pasaba, encontraba todo en silencio y a la muñeca quietecita en la alacena. Ella jugaba conmigo, así que me planteé la posibilidad de dejar mi celular grabando toda la noche tan solo para evidenciar que no estaba loco, y que las historias de mi tía no eran del todo un juego. Quería convencer a mis padres, pero también quería convencerme a mí mismo. Le conté a Karen esta idea, pero sin mencionar a la muñeca. Ella desde luego me preguntó si sentía que algo estaba ocurriendo en mi casa. Le hablé de los ruidos. Le dije que creía que había algo en la sala que movía los platos y que en una ocasión había tirado un florero. Me preguntó si aquello no se trataba de una broma inventada por mí, pero repelió la idea en tanto la miré con seriedad. Entonces me sugirió que, si no quería que se enteraran mis padres, tendría que hacerlo esa misma noche si podía. Por lo tanto, me hice con un trípode y esperé a que mis padres se quedaran dormidos y dejé mi celular grabando todo el tiempo que pudiera durante la noche. Como si se tratase de una broma macabra, no escuché ningún ruido, y a la mañana siguiente revisé la grabación tan solo para encontrar una imagen estática durante poco más de 2 horas. No sucedió nada. Me sentí molesto, pero no desistí con la idea. Durante varios días dejé mi celular grabando toda la noche con la esperanza de poder captar algo. Por eso la noche en la que volví a escuchar los ruidos, me levanté deprisa para revisar lo que se había grabado. Sin embargo, descubrí que el celular había parado súbitamente la grabación y no se había quedado registrado algún movimiento. Me frustré aún más y decidí dejar de grabar toda la noche para recurrir a una segunda opción, permanecer despierto toda la noche. Así lo hice durante una semana, tan solo para no encontrar nada. En los días que le siguieron resultó evidente para mis padres y para Karen que algo me pasaba. Claro que prefería evadir el tema o justificarme con que simplemente no podía dormir. No sé si llegaron a creerme del todo, pero en una ocasión Karen me preguntó si aquello tenía algo que ver con lo que le había contado acerca de los ruidos nocturnos, pero volví a guardármelo. Le respondí que era tan solo que había estado sufriendo algo de insomnio por la escuela. Noté en su rostro que no la convencía del todo, pero no insistió. Aún así, me dijo que si yo quería hablar de eso, ella me escucharía. Pero no quería involucrarla en algo de lo que no tenía certeza. No quería cambiar la imagen que ella tenía de mí, aunque cada día mis acciones lo hacían, y la maldita muñeca continuaba molestándome desde su lugar entre los trastes. Entonces, un día se me cruzó cierta idea por la cabeza, algo tan simple que había dejado pasar durante varias semanas. ¿Y si dejaba la vitrina abierta? Quizás por eso no lograba obtener las respuestas que necesitaba. Tal vez ella había estado tratando de salir de ahí todo este tiempo, pues recordé que mi tía no dejaba las puertas cerradas en su casa. Era yo quien la cerraba para no tener que ver a su muñeca. La oportunidad se me presentó una noche en la que mis padres salieron. No era común que lo hicieran, así que actué natural para que no cambiaran de opinión. Se mostraron dubitativos al principio, pero les insistí para que así pudieran disfrutar de un tiempo a solas. Por poco no lo consigo, pero al final ellos se fueron, con la promesa de volver antes de medianoche. Cuando se marcharon por fin, revisé la hora, 8 de la noche. Disponía al menos de 4 horas para hacer lo que me proponía. Me dirigí hasta la alacena y me quedé contemplando la muñeca de mi tía durante unos minutos. Sus ojos lucían vacíos como siempre, pero me causaban la misma sensación de ser observado. Sacudí la cabeza para salir de aquel trance. Luego estiré la mano hacia la manija de la alacena y permanecí quieto durante unos momentos. Me cuestioné si realmente estaba a punto de hacer lo que pensaba, si estaba seguro de ello. Tragué saliva y jalé la puertecita de la vitrina. La abrí por completo hasta que alcanzó los 90 grados. Ahora estaba abierta de par en par y solo tenía que esperar. Me senté en una silla con la vista en todo momento sobre la muñeca de mi tía. Transcurrió buen tiempo. Recibí 2 llamadas de mis padres. Estaban preocupados por mí, pero en ambas les dejé claro que estaba bien. No había nada de malo. Mi teléfono sonó por tercera vez, pero no respondí. Según el identificador de llamadas, eran mis padres de nuevo. Como ya eran poco más de las 10, esperaba que asumieran que me había ido a dormir. Ya que el teléfono no volvió a timbrar, di por hecho que así fue. Cuando dieron las 11 empecé a notar que mis párpados me pesaban. De tanto en tanto echaba una cabezada y hubo un momento en el que me tambaleé en la silla. Me levanté y me dirigí a la cocina para lavarme la cara. Necesitaba estar despierto.
todo el tiempo que me fuera posible. Me incliné sobre el fregadero y abrí la llave. Mientras me lavaba la cara, escuché un plato romperse. Me volví de golpe sin cerrar la llave, y luego de un instante troté de vuelta hasta la vitrina. La muñeca por fin había cambiado de posición, aunque solo estaba tirada en el piso, rodeada de trozos de porcelana que antes habían sido un par de platos de una costosa vajilla. Estaba boca abajo, por lo que me agaché para recogerla. Cuando le di la vuelta en mis manos, me pareció ver en sus ojos un peculiar brillo que se distanciaba mucho del vacío que los caracterizaba. Era un brillo que me hizo pensar en el regocijo. Y entonces parpadeó, un fugaz movimiento que me arrancó un grito y me provocó soltarla. La muñeca cayó al piso nuevamente, esta vez sin dejar de mirar hacia arriba. Luego mi celular sonó. Corrí asustado hasta alcanzarlo y me apresuré a responder antes de que dejara de timbrar. Ni siquiera me había fijado en quién me estaba marcando. Oí la voz de Karen tan pronto descolgué. Quiso saber si me encontraba bien, que había recibido una llamada de mi madre pidiéndole si podía contactarme. Quizá lo pensó luego de sospechar algo y que a lo mejor mi novia sería capaz de lograr lo que ella como madre no podía. Pero no importaba, pues luego de lo que había visto no tenía intenciones de seguir fingiendo. Le hablé de la muñeca y de lo que había visto, que sabía que era ella quien causaba aquellos ruidos durante la noche y que justo ahora se encontraba tirada en la sala. Hubo silencio al otro lado del teléfono. No sabía qué pensar, y probablemente Karen tampoco. Por eso no decía nada. Abrí la boca para decir algo, pero entonces escuché los crujidos detrás de mí, algo como unas pisadas sobre los trozos de porcelana. Me aparté el teléfono de la oreja y volteé hacia atrás, buscando a la muñeca. Ya no estaba donde había caído. No estaba. Oí la voz de Karen llamándome. Me había quedado hipnotizado otra vez. No pude hablar con ella. Estaba asustado. Mi novia me preguntaba una y otra vez qué estaba pasando. Yo no podía responder. Ni siquiera sentía la mano con la que sujetaba el celular. Además, las piernas me temblaban. Y la vi, de pie en mitad de la sala, la muñeca de mi tía. Su rostro apuntaba hacia mí, pero permanecía quieta, como si esperara que yo hiciera algo. Solo estaba allí, observándome. Solté el teléfono, y con ello la voz de Karen enmudeció. Miré horrorizado aquel juguete durante un momento, antes de echarme a correr a mi habitación y encerrarme ahí. Si era cierto que la muñeca no podía abrir ni cerrar puertas, entonces no iba a poder entrar en mi cuarto. Me agazapé en un rincón y aguardé. Mis traumas infantiles fueron más fuertes que yo y esperaba que alguien acudiera en mi rescate. Quería que mis padres llegaran ya y me ayudasen, algo que distaba mucho del razonamiento de un adolescente. Pero aunque lo sabía, me sentí incapaz de hacer nada, solo esperar a que pasara aquel horror. Escuché pasos afuera de mi recámara. La muñeca corría por el pasillo y luego caminaba. Se alejaba y se acercaba. En ocasiones tocaba la puerta. Lo hacía 3 veces, como si con ello pudiera convencerme de dejarle entrar. Pero yo no quería que entrara. Me tapaba los oídos y esperaba que terminara, pero cuando retiraba las manos escuchaba sus débiles pasos en el exterior. Entonces el milagro ocurrió. Oí el ruido de un motor de coche, alguien que se acercaba. Mi ventana no daba hacia la calle, pero luego de escuchar los frenos supe que eran mis padres. No obstante, esperé hasta que entraron para ponerme de pie al fin. Entraron deprisa, preocupados. Tenía intención de salir de mi recámara, pero tan pronto toqué el pomo, me asaltó la idea de que la muñeca de mi tía estuviera justo al otro lado de la puerta. Quise advertirles a mis padres, pero estos ya habían llegado a mi cuarto y fueron ellos quienes abrieron la puerta. Ellos me miraron y vi las expresiones de angustia en sus caras. Yo también debía de tener la mía, pues mi madre se había llevado las manos a la boca, como si estuviera asustada. Y antes de que pudieran preguntarme qué me había pasado, yo hablé primero. Pregunté por la muñeca, si la habían visto cuando habían entrado en la casa. Ellos no supieron de lo que les hablaba. Insistí, pero al no obtener una respuesta favorable los empujé para buscar yo mismo a la muñeca. No estaba en el pasillo, tampoco en la sala. Busqué en la cocina e incluso en el comedor. No estaba en ningún lugar. De pronto percibí una sensación familiar, como si fuera observado. Giré la cabeza y allí la vi, la muñeca de mi tía. Estaba de pie firme, dentro de la alacena abierta, justo en el lugar donde siempre había estado desde que mi madre la sacó del armario. No oí del todo lo que mis padres dijeron a continuación, tan solo miré la muñeca. En sus ojos sabía aquel vacío de lo que no tenía vida, pero en ellos también me pareció notar una mueca burlona. Se estaba burlando de mí, delante de mis padres. Perdí la compostura y me abalancé sobre ella. La sujeté con fuerza y cuando la extraje de la alacena tiré varios trastes. Apreté la muñeca entre mis manos con demasiada fuerza, sin dejar de gritarle que no se burlara de mí, que ahora estaba muerta y ya no podía jugarme ninguna broma. Mis padres, todavía asustados,
Me sujetaron de los brazos e intentaron arrebatarme la muñeca, pero les respondí a base de codazos e incluso me alejé hacia la sala. Arremetieron de nuevo sobre mí, pero cuando lo hicieron los empujé. Luego escuché un grito y un chasquido horrendo. Acto seguido vino el silencio. Mi madre yacía ahora en el suelo, con la boca abierta y la mirada perdida. Mi padre y yo nos quedamos petrificados, aunque él consiguió moverse primero. Se arrodilló junto a mi madre y le habló, pero ella no respondió. Luego le tomó el pulso, y cuando rompió en llanto entendí lo que había pasado. Mi madre había muerto al desnucarse contra la mesa de centro que teníamos ahí, y yo solté la muñeca y perdí noción de todo. Tan solo me imaginaba la risa de una niña. No fui consciente de todo lo que vino después. La policía acordonó el lugar, hizo su trabajo. Mi padre no me consoló, pero yo tampoco a él. Dijo lo que tenía que decir, y cuando los oficiales me esposaron, yo solo les pedí que no dejaran que la muñeca de mi tía se fuera. Me llevaron a un cuarto, luego me metieron en una celda, y al final a un sitio con las paredes blancas en donde estuve por largo tiempo hasta que pude volver a hablar. Los guardias, que a menudo se presentaban como médicos, me dijeron que si yo quería hablar, lo podía hacer, pero yo no pensaba que fueran a creerme. Aún así, hice todo lo que me pidieron, al pie de la letra, hasta que me dijeron que podía marcharme, así sin más. Mi padre y yo no éramos los mismos. Él me contó que Karen se enteró de todo lo sucedido y que no quería saber nada más de mí. No la culpaba, ¿quién querría juntarse con un loco como yo? Por ello, simplemente tomé mis cosas y me fui de casa. Me despedí de mi padre, pero él no me correspondió. No me dolió. No había razón de ello a sabiendas de lo que había hecho, fuera accidente o no. Pero había algo que no podía dejar inconcluso, así que antes de salir le pregunté a mi padre si podía llevarme la muñeca de mi tía conmigo. No hubo respuesta, por lo que interpreté que no había oposición. Empaqué aquel infernal juguete y me lo llevé conmigo. Ahora, solo en mi propio departamento, estoy sentado sobre la cama, con una silla delante de mí. La muñeca de mi tía está sentada allí, mirándome fijamente. A veces parpadea, sin que yo la toque, y estoy seguro de que se pondrá de pie en cualquier momento.